Gloria a Dios. Gloria sea al Señor una vez más en este día. Damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de estar aquí en Radio Cristo, la Piedra Angular. Enviamos saludos a la directiva, a nuestros pastores y a cada uno de los hermanos que sintonizan y sintonizarán este programa. Les enviamos un cordial saludo también a los amigos, familiares y a cada uno de los hermanos que están aquí, hermano Julio, hermano Jaime y el hermano que también está en cabina ayudándonos. Un saludo cordial para cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por el privilegio que nos da siempre de poder estar aquí, como todas las semanas en su programa Así dice Jehová, y queremos siempre compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y vamos a estar hablando en esta noche en el libro de Lucas, capítulo 9. Y hay un pasaje que ha estado ministrando mi vida en estos días y quiero compartirlo con ustedes, y la palabra del Señor es de bendición para cada uno de nosotros. Y en el libro de Lucas, capítulo 9, nos dice la palabra del Señor. También le invitamos a usted que si usted tiene una Biblia ahí en casa o puede verla en su teléfono, le invitamos que usted abra y siga la secuencia de versículos bíblicos y libros de la Biblia que hablamos los temas, para que usted pueda familiarizarse con la palabra del Señor y el Señor pueda también bendecir su vida, pueda hablar a su vida, ya que cuando nosotros abrimos las Escrituras es un manantial, es un río que encontramos ahí y que queremos ir cada vez más, que encontramos cosas en ella que bendicen nuestra vida personal, y así como bendice mi vida, que el Espíritu Santo en esta noche también pueda bendecir su vida y que usted pueda desear cada día más poder escudriñar, poder leer la palabra del Señor. Es el único libro, la Biblia, en la cual usted encontrará paz, gozo, amor, paciencia. Es el único libro que usted lea en este mundo que le va a traer todo eso y va a ser como un espejo para su vida, para que usted pueda verse a través de ella y cuál es su condición delante de Dios, y usted verá la diferencia en escucharla y también la diferencia en leerla y la diferencia también que usted notará personalmente en su vida. Cuando usted hace esas cosas, usted será la persona más feliz del mundo. Si usted me pregunta, yo vine hace 21 años a este país, y si usted me pregunta, honestamente yo puedo decir de mi vida personal de que encontré un tesoro aquí en la palabra del Señor, que posiblemente hubiera sido un poco más difícil allá en mi país encontrar lo que el Señor nos ha dado en esta nación. Dios ha sido bueno y queremos hablar la palabra del Señor en esta noche. Abra su Biblia. En el libro de Lucas, capítulo 9, en el versículo 28 dice la palabra del Señor. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y de aquí hemos sacado el tema para esta noche, para las personas que
son muy cuidadosas y exigentes en cuanto a poner un tema. Aquí estamos, el tema lo sacamos de aquí, no puedo sacar ningún tema personal, pero de aquí de la palabra del Señor hemos sacado el tema y dice en el versículo 31, rodeados de gloria. Y es una bendición para nosotros como hermanos en Cristo saber que hay una gloria que rodea nuestra vida cuando nosotros venimos al Señor. Y no solo nos rodea, sino que también nos convertimos en portadores de esa gloria. No ese es el tema en esta noche, pero sí, posiblemente en un futuro podemos hablar quiénes somos nosotros como portadores de esa gloria. Y en esta noche, si usted está enfermo allá en casa, está quebrantado de salud, le invitamos a que ponga su confianza siempre en el Señor y a través de la palabra del Señor, en esta noche usted pueda encontrar sanidad. Está pasando por situaciones difíciles, no encuentra una salida, no haya qué hacer. Lea la palabra del Señor, escuche la palabra del Señor y ella puede en esta noche darle esa medicina que es para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar y le invito a que usted ponga su confianza en el Señor. Padre, gracias te doy en esta noche, que nos permites estar aquí una vez más, Señor, en tu programa, así dice Jehová. Bendice a aquellas personas, Señor, en diferentes países, diferentes lugares, diferentes horarios, Señor, que escuchan y escucharán este mensaje, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, abriendo el entendimiento de cada uno de nosotros, que podamos, Señor, gozarnos en tu palabra y que tú, Señor, aquellas personas que están pasando situaciones difíciles, quebrantos de salud, Señor, tú puedas glorificarte en la vida de ellos también, Señor. En el nombre de Jesús te doy la gloria siempre a ti, Señor. Amén y amén. Primero me gustaría en esta noche ir al capítulo 1 del libro de Lucas para que nosotros podamos tener un entendimiento cuál fue el propósito de Lucas al escribir esta carta. Y en el capítulo 1 de Lucas dice, en el versículo 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese fue el propósito por el cual Lucas escribe esta carta y vemos que aquí en su introducción él le habla a un personaje y le dice, oh excelentísimo Teófilo. Y el propósito dice que él se ha tomado el tiempo, se ha tomado en investigar con esmero, dice. Investigar con esmero, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, investigar. Muy importante lo que aquí él nos dice, en otros pasajes dice, para que te percates de la solidez de las enseñanzas en las cuales fuiste instruido. Y aquí en este pasaje nos dice, investigar con diligencia todas las cosas desde su origen. Qué importante es cuando nosotros, a través de la palabra, así como lo hizo Lucas, podemos ir y pedirle a Dios una instrucción, pedirle a Dios una guianza. La Biblia dice de que estamos viviendo la era del Espíritu Santo, que fue dejado para nosotros, para consolarnos, para guiarnos a toda verdad.
Y Lucas se toma el tiempo para escribirle a este personaje. Pero imagínate que fueras tú por un momento este personaje al cual Lucas está hablando, y me pareció bien importante a mí tomar este tema acerca de lo que dice aquí, la transfiguración. Y es un tema bien bonito, como todos los temas de la palabra del Señor. Y aquí nos dice en el versículo 28 del libro de Lucas que nosotros leímos, que aconteció como 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Tampoco vamos a hablar de la oración, pero una de las cosas más hermosas que nosotros podemos encontrar es de que los discípulos le dijeron a Jesús en cierta ocasión: enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y qué bonito es que nosotros también podamos ir delante de Dios y poder pedirle a Él, que Él es nuestro médico, nuestro maestro por excelencia, y nos ha dejado la guianza más perfecta, como lo es la palabra del Señor, y podamos ir delante de Él y acerca de algo que nosotros queramos saber, podamos preguntarle a Dios. Y la forma que podemos hacerlo es orando. Sé que existen grupos que pasan horas y horas en oración, y gloria a Dios por eso. Y la Biblia dice de que Jesús dio este principio y les dijo: cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, y tu Padre, dice, que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y un principio que nos enseña ahí es de que importante es tener esa comunicación, tener esa relación con el Señor. Y lo podemos lograr a través de la palabra, conocerlo, pero qué bonito es cuando vamos y hablamos con Él. Por ejemplo, algo que me sucedió antier, mi hijo más pequeño estaba viendo algo y se asustó, y empecé a platicar con él de las cosas que suceden, y al final le digo yo: ¿quieres que oremos? Y me dice que sí. Y oramos y él se tranquilizó. Y eso es lo que trae a nuestra vida. Cuando nosotros hay cosas que en este mundo nos asustan, nos persiguen, nos traen situaciones negativas a nuestra mente, qué bonito es que nosotros podamos aprender e ir delante de Él, doblar nuestras rodillas. Si usted no puede, la Biblia no habla un patrón, sino que Él nos habla de cómo hacerlo. Primero dice: con Él jamás despreciará un corazón contrito y humillado. Y también nos dice que cerremos la puerta. A veces tenemos muchas puertas espirituales abiertas a situaciones que nos cegan, que tienen cegada la mente de las personas. Pero qué bonito es cuando cerramos la puerta y abrimos la puerta que el Señor tiene para nosotros. Y podemos ir delante de Dios y hablar con Él y entregar todas las peticiones. El mismo Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Y aquí en este texto, en otros pasajes, como lo es en el libro de Mateo y de Marcos, también usted va a encontrar esta historia. Y ahí habla que fueron 6 días y no hay ninguna contradicción. No voy a explicar eso en esta noche, sino que quiero llegar a un punto donde podamos hablar más un poco acerca de todo esto. Pero dice que, si usted nota ahí, dice que Jesús tomó a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Juan y a Jacobo,
y subieron al monte a orar. Y aquí viene lo más bonito de esto, que dice que entre tanto que oraba Jesús, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco resplandeciente. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Me llamó bastante la atención de estos dos personajes. Mientras estaba orando un día me llamó la atención la vida de ellos. Y cuando nosotros hablamos de Moisés, nosotros sabemos que Moisés nació en un tiempo muy difícil de su época. Moisés, para poder conservar su vida, sabemos que fue puesto en el río Nilo, dice, donde era imposible que él fuera preservado. Pero para que nosotros tengamos un amplio concepto, un mayor conocimiento de él, después de que Dios lo llama, y es un llamado impresionante lo que Dios le hace, porque lo primero que Dios le dice a él, quita. Cuando lo llama, dice que él le llamó la atención ver que la zarza no se consumía. Y cuando él llega al lugar, aparece una voz y le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Desde allí, desde su llamado, Dios le deja ver a él y le dice que el lugar que él estaba pisando, que quite las cosas que no le iban a servir en ese momento, y el lugar en donde él estaba santo es. Pero mire lo que nos dice el escritor de Hebreos acerca de la vida de Moisés. ¿Por qué estoy hablando de Moisés en este momento? Porque él aparece con Jesús y dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Fíjese la vida de este hombre, cómo el escritor de Hebreos nos da una descripción de él, una descripción impresionante que a mí me llama bastante la atención y que me deja muchas enseñanzas la vida de él. Y lo primero es, dice que cuando él ya era grande, cuando él ya conocía, dice que prefirió irse con su propio pueblo y prefirió los vituperios de Cristo. Otra cosa que también podemos hablar de este personaje es, dice que no temió la ira del rey y se mantuvo viendo al invisible. Otra cosa que también podemos hablar acerca de la vida de Moisés es de que cuando él murió, Dios mismo agarró su cuerpo y solo Dios sabe en dónde lo puso. Al punto que yo quiero llegar con esto es de que eran personas como usted y como yo, y que nunca tuvieron una Biblia, nunca tuvieron la palabra del Señor en sus manos como nosotros ahora la tenemos, pero así había algo en ellos, la fe que ellos manifestaron ante un Dios que ellos no vieron, que lo escuchaban. Y aquí nos dice que Moisés se mantuvo viendo al invisible. Algo también que me llama la atención es que Moisés no entró a la tierra prometida, sino que Dios lo llevó al lugar alto
y de allí vio y ahí partió. Ese es un hombre como usted y como yo, pero lo que más me llama la atención es que ahora aparece hablando con Jesús. Y no solo hablando, sino que rodeados de gloria. Por eso se llama el tema rodeados de gloria. Es impresionante cuando uno aprende a vivir en Dios por fe. Es impresionante cuando nosotros tomamos decisiones como las que tomó Moisés, y cuando están a punto de cruzar el Mar Rojo, este hombre se queda parado y le dice, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, ¿qué es lo que tienes en tu mano? Manda al pueblo a marchar, y decidieron cruzar el Mar Rojo, y lo que leímos aquí nos dice que pasaron el Mar Rojo como en tierra seca. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, dice que ya jamás volvieron a hacerlo, no pudieron hacerlo. Y ese es el Dios que nosotros le servimos, y ese es el Dios que nosotros le presentamos en esta noche. Un Dios poderoso, un Dios que transforma, un Dios que tiene poder, un Dios que no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él tiene el poder para librarlo a usted, a mí, y de aún más allá de la muerte, y que lo que nosotros ahora somos, aún todavía, en lo que ahora somos en Cristo, aún todavía no se ha manifestado lo que nosotros seremos. También quiero hablar acerca de Elías. Elías nosotros encontramos en el libro de Santiago, capítulo 5, dice la palabra del Señor en el versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vea qué impresionante la vida de estos personajes. Y son hombres como usted y como yo, porque aquí nos dice la Biblia que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un poquito acerca de la vida de Elías. Después de obtener una gran victoria, de matar a 450, degollarles, dice la palabra del Señor que una palabra le llevó a irse a una cueva. Una palabra bastó para que él fuera y se escondiera del edicto que también se había dicho en contra de él, de que le iban a hacer lo mismo que él había hecho. Pero qué bonito es el Dios que usted y yo le servimos, porque dice que estando ahí en la cueva, Dios le dice, levántate y ve aquí, ve allá, porque largo camino te espera. Y en esta noche también Dios puede decirle a usted, levántate, levantémonos de esas situaciones, de esas palabras que nosotros escuchamos, de esas cosas negativas que nosotros escuchamos, que nos tienden a llevar a pensar de que Dios nos ha abandonado, pero Dios nunca nos ha abandonado, bendito sea al Señor. Nunca nos ha dejado solo. Pareciera muchas veces como que Dios no está con nosotros, pero Dios siempre ha estado ahí, siempre ha estado levantándonos, siempre ha estado dándonos esa fuerza para que nosotros podamos seguir adelante. Y eso, ¿cómo lo lograron estos hombres? Allá nos dice que Moisés tenía esa relación con Dios. Elías también tenía esa relación con Dios. Oraban, iban delante de Dios, y cuando estos hombres hablaban, Dios respondía. Y qué bonito es servirle a un Dios que cuando su vida es agradable delante de Dios, usted solamente da la palabra y Dios hace lo que Él sabe hacer.
yo no puedo convencerle a usted. El único que puede convencerle a usted del estilo de vida que usted tiene y el único que puede convencerle que usted puede salir de esas situaciones negativas se llama Jesucristo. Solamente el Espíritu Santo puede convencerle a usted. Nosotros no podemos hacerlo. Lo único que nosotros podemos hacer es darle la palabra y enseñarle que hay un Dios. Hay un Dios que nunca nos ha dejado solos, que siempre ha estado con nosotros. Hablé de los dos hombres, de los dos personajes que aparecieron rodeados de gloria con Jesús. ¿Y por qué ahora Él tiene que mostrarles este acontecimiento? Usted se preguntará, o a lo mejor usted lo ha leído, ¿cómo nosotros podemos llegar a parecernos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo podemos nosotros en un mundo que cada día nos bombardea con el pecado, con las situaciones difíciles, cómo podemos nosotros, rodeados de tanta maldad, poder parecernos a nuestro Padre? ¿Cómo podemos nosotros lograrlo? Y cuando también nosotros hablamos de la vida de Jesús y de lo que ellos estaban hablando, esta noche no voy a hablar un poco profundo acerca de la muerte de Jesús. Posiblemente va a ser en otro tema, el que venga. Vamos a hablar de la muerte de Él, porque es importante que nosotros hablemos lo que la muerte a través del sufrimiento, así como Moisés y como Elías, dice que sacaron fuerzas de debilidad donde no las había. Y cómo nosotros en este mundo hoy en día, personas débiles, podemos salir adelante, podemos pedirle a Dios que nos ayude a seguir, es reconociendo nuestras debilidades. Elías dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Moisés, usted quiere saber quién era él. Antes él mató a un egipcio. Era un hombre que vio a dos hebreos que reñían y que estaba maltratando a un hebreo, y vino él y hasta lo enterró en la arena. Ese era Moisés. Si usted lee en la palabra del Señor, usted va a encontrar hombres frágiles, hombres débiles, con muchas debilidades, pero qué bonito es que nosotros entendemos que a través de su muerte hay algo que se produce y que lo que es la gracia, tal como se lo dijo al apóstol Pablo, le dijo, bástate en mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. Y esa es la clave para nosotros como personas, reconocer nuestras debilidades, reconocer que nosotros no podemos, pero en Cristo somos más que vencedores, dice la palabra del Señor. Gloria sea al Señor. ¿Cómo nosotros podemos llegar a parecernos a nuestro Padre? Reconociendo nuestras debilidades, reconociendo que somos débiles, porque la Biblia dice que diga el débil, fuerte soy. Pero nuestras fuerzas no provienen de nosotros mismos, nuestras fuerzas provienen de Dios, porque Él es el único que puede hacer que las cero fuerzas que usted tenga para seguir adelante en este mundo, Él pueda multiplicarlas. Porque dice que Él da esfuerzo alcanzado. Es el único Dios que puede hacerlo. Cuando usted multiplica 0 por 0, nos da 0. Pero en Dios dice que cuando
nosotros ya no nos quedan fuerzas, Él viene y multiplica esas 0 fuerzas que usted tiene y le da esfuerzo, dice, al cansado. Él es el único que puede hacerlo. Nadie más puede hacer eso, de darle fuerza. Yo pudiera a usted decirle esto y lo otro, pero el único que va a venir y levantarle de ahí donde usted está, de donde usted se encuentra, se llama Jesucristo. Él es el único que nos sacó a nosotros del lodo cenagoso. Nosotros no podemos hacerlo. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Pero somos fuertes en el Señor. Cuando Cristo vive dentro de nosotros, cuando Él habita dentro de nosotros. Por eso Moisés y todos esos hombres que la Biblia dice que este mundo no era digno de ellos, dice que sacaron fuerzas en sus debilidades, sacaron fuerzas. Usted lo encuentra ahí en el libro de Hebreos, ahí dice que estos hombres, el mundo no era digno de ellos y que las fuerzas que ellos tenían, que pusieron ejércitos en fuga, que hicieron muchas hazañas. ¿Por qué? Porque se mantuvieron viendo al invisible. Pero qué bonito es que cuando Jesucristo en su ministerio terrenal, ahora aparece Moisés y aparece Elías, rodeados de esa gloria. Y aún no se ha manifestado, dice el apóstol Pedro, lo que nosotros seremos. Pero cuando Él se manifieste, dice, seremos semejantes a Él. Cuando Jesucristo se manifieste en gloria, seremos semejantes a Él. ¿Y cuál era la conversación que ellos tenían cuando estaban rodeados de esa gloria? Usted va y leemos en el capítulo 9 del versículo, en el libro de Lucas capítulo 9, usted se preguntará qué tipo de conversación ellos tenían. Y dice que estaban hablando de la muerte. Pero poco antes Jesús les había dicho también a sus discípulos esto. Vea en el versículo 21, dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselos rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esto lo estaremos hablando en el próximo programa, pero lo que sí vamos a hablar hoy en esta noche es, en el versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruyese o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Qué importante es, y de aquí hay mucho que nosotros podemos hablar. Que, por ejemplo, el último versículo nos dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Otro tema que también pudiéramos hablar, porque a usted le hablan de un montón de cosas, pero a usted no le hablan del reino de Dios. Pero también en el versículo 23 dice algo bien importante para usted que esté escuchando y para mí también. Y decía a todos, si alguno, dice, si alguno
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Una de las tentaciones más grandes como cristianos, negarnos a nosotros mismos. Creo que es una de las situaciones más difíciles que nosotros enfrentamos, no un domingo, sino tal como lo dice aquí las Escrituras, a negarnos a nosotros mismos. Yo puedo aquí en este momento pararme y tratar de enseñarle a usted de que usted tiene que negarse de esto, usted tiene que negarse de lo otro, pero yo no puedo hacerlo. Eso usted lo va a lograr cuando usted agarre la Biblia y empiece a leerla, y usted verá cómo ella va tomando forma en usted. Y usted empieza a vivir cosas que antes nunca le habían acontecido. Tal como a estos hombres que estaban rodeados de gloria, Moisés y Elías, que cuando estuvieron en este mundo vivieron persecuciones. Tomaron decisiones que ellos se negaron a sí mismos y no agradar la época en la época que, y no agradarse a ellos mismos en la época que ellos estaban viviendo, sino que tomaron la decisión de obedecer la palabra del Señor. Y ahora aparecen aquí con Jesús en un hecho que la Biblia nos enseña de que toma a 3 de sus discípulos, se los lleva arriba al monte a orar, y cuando está ahí Jesús orando, el rostro de Jesús empieza a tomar una forma diferente, y la gloria, tal como Él lo dijo en el capítulo 17 de Mateo, aquella gloria que tuve antes contigo, manifiéstala ahora. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Pablo lo dijo de esta manera: los sufrimientos de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. Pero una de las cosas más difíciles para nosotros es negarnos a nosotros mismos, que hay cosas que yo sé que no las debo hacer, pero las hago. Por eso Pablo, cuando va y ora a Dios y le dice que quite ese aguijón de él, y Jesús le responde y le dice: bástate en mi gracia. Ya no hay nada que usted pueda hacer, sino simplemente obedecer lo que la Biblia dice, para que usted pueda tener esa gloria que Él ha prometido para cada uno de nosotros cuando Él se manifieste, dice. La Biblia dice que nosotros que somos como la luz de la aurora, que cada día dice que vamos de aumento en aumento. Eso es para aquellos que han tomado la decisión de negarse cada día a sí mismo. Hay muchas cosas que usted y yo podemos hacer para beneficiarnos en un determinado momento. Pero esas decisiones nosotros las tomamos basadas en la palabra del Señor, que en el momento no nos benefician y que posiblemente pueden ocasionarnos un caos económico, laboral, matrimonial, de lo que sea. Pero qué bonito es que cuando tomamos esa decisión basado en obediencia a la palabra del Señor, las consecuencias son eternas. Y cuando usted entiende esto, usted vive una vida agradable, una vida feliz delante de Dios, que tal como lo dijo David, que pueden caer a su lado 1000, 10,000 a su diestra, pero que a Él no iban a llegar. Ese es el Dios que yo conozco, ese es el Dios que yo leí en la palabra del Señor. Ese es el Dios que yo conozco a través de la palabra
del Señor. Por eso a mí se me hace bien raro, y cuando estamos dentro de las iglesias a nivel del mundo, la falta de madurez espiritual a través de la palabra del Señor, que debiendo, dice la palabra, ser ya maestros, se comportan y nos comportamos como niños. La Biblia nos manda a nosotros como, no porque nosotros queramos, sino que porque es algo que ella misma produce en nosotros. Dice que vamos de aumento en aumento. No podemos ir en descenso espiritual. Pero ¿cómo lo logramos nosotros? Negándonos a nosotros mismos. No que yo venga y le imponga a usted algo, pero eso lo puede usted lograr conociendo y leyendo las Sagradas Escrituras. Moisés y Elías no tuvieron la Biblia como nosotros ahora la tenemos. Tampoco dice que el Espíritu Santo ya había venido con ellos. No. Pero nosotros ahora, teniendo todo lo que tenemos, lo que no queremos es negarnos a nosotros mismos. Por eso en esta noche, tal como Lucas le escribe a este personaje y que hace una investigación profunda de la palabra del Señor, y aquí en este pasaje, en esta noche, no solo para este personaje que se escribió, sino que también para nosotros, de tomar nuestra cruz todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días, hasta que Él se manifieste, para que cuando Él venga, nosotros seamos hallados, aprobados delante de Él. Dios no quiere ningún mal para nosotros, dice la palabra del Señor, pero en esta noche le invitamos a usted que, si usted aún no ha aceptado a Cristo en su corazón, así como nos dice aquí, que el que se avergonzare de Él y de sus palabras, Él también se avergonzará de usted cuando Él venga. Así es que el llamado es para usted, es para mí, a vivir una vida agradable delante de Dios a través de la palabra del Señor. Y aunque a usted no le favorezca en el tiempo que estamos viviendo, las consecuencias son eternas. Y al principio yo dije que la mayor riqueza que yo vine a encontrar a este país es la palabra del Señor. Porque así como venimos desnudos, desnudos vamos a salir, ya sea a una perdición eterna o una vida eterna con nuestro amado Salvador. Ese es el Dios que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Lo demás que nosotros vemos, dice que son añadiduras que Él viene, que Él trae a nuestra vida. Dijo que no nos preocupáramos por qué deberíamos de comer, de vestir, que Él tiene cuidado de nosotros. Así es que Dios le bendiga, Dios le guarde y reconozca a Cristo como su Salvador. Y en el próximo programa estaremos hablando lo que Jesús dijo, lo que hablaba con estos personajes acerca de su muerte y la bendición que trajo, que ahora nosotros podemos disfrutar. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde siempre.